Jones, Félix, muy buenos días, Félix Jones. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo estás? Martica de la Cruz, muy buenos días desde Barranquilla. Y Félix Jones desde Panamá, qué bueno verte. ¿Estás con tu esposa, sí o no? Eugenio Grisales, buenos días. Betty Díaz, buenos días. Catalina Restrepo, muy buenos días. Sandrita León, Marcela Londoño, ¿cómo están? Buenos días. María Isabel Rojas, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Juliet Torres, muy buenos días. Yesenia Hernández, muy buenos días. La señorita Yesenia, ¿dónde estás? ¿En Bogotá o en Adrián Graciano? Muy buenos días, mi hermano. Einar Ceraya González, buenos días. Desde Bolivia. Recién casado también, ¿no? Llevas como un año y alguito. María Félix Santiago, desde México, qué bueno verte. María Félix, Ana Lucía Castro, buenos días, mi amiga, qué bueno verte. Jackie Andrade, desde Boston, buenos días. Supongo que estás con tu esposo ahí. Bogotá City, bueno. ¿Qué más, Einar? Qué bueno verte, hermano. Julián Giraldo, buenos días, mi hermano. Juan Garzón, muy buenos días, también desde Boston. ¿Cómo amanecen? Don Gilberto, buenos días. Julio está trabajando, wow. Ok. Luz Estela Montenegro, buenos días. Espera un segundo. Alicita Rojas, muy buenos días desde Bucaramanga. Amparito Godoy, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Mauricio Rojas desde Boston también. Amparito está desde Curazao. Jorge Enrique Betancourt, buenos días. Iván Hernández. Iván Hernández. Ok. Vamos a orar por Iván Hernández. Marlene Harker, muy buenos días.
Enar, si estás con tu esposa, saludos a tu esposa, ¿ok? Oscar, buenos días, ¿cómo estás mi hermano? Janet Talero, qué bueno verte, buenos días. Gloria Isabel Rojas, muy buenos días. Alejandra Delgado, desde Chile, muy buenos días. Fanny Guzmán, desde Girardot. Mauricio Rojas, oración, sí, me acaban de... Sí, ya tomé nota para orar por ellas. Magali y Melissa. Bella Street Moreno, muy buenos días. Ah, qué bueno, doña Virgelina, muy buenos días. Gracias, Huguito, por contarme. Qué bueno tenerla aquí, doña Virgelina. Un gran abrazo de parte mía y de mi esposa. Qué bueno tenerla, yo. La próxima voy por el tintico. Nelly Grave, muy buenos días. Fabián Forero, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Marta Nelly Santamaría, buenos días. Alexandra Bermúdez, qué bueno tenerte acá, muy buenos días. Verónica Londoño, buenos días. Marlene Harker, qué especial tenerte. Alfredo Corrales, muy buenos días. Mi amigo Marta Nelly, muy buenos días. Ok, vamos a orar mucho por eso, Cata. Ella dice que está un poco tensa porque se viene el levantamiento progresivo de la cuarentena y los empresarios están reacios a invertir en medidas de prevención para riesgo biológico, ya que es difícil cambiar paradigmas, pero esto va a requerir un tiempo. Sí, sí es complicado. Ellos no solamente por el cambio de paradigma, sino el, el cambio de paradigma monetario creo que es el más fuerte para ellos. Ok, me alegra mucho, María Félix. Sí, claro, Dios en control, muy buenos días. Mafe Díaz, muy buenos días. Janet Talero. Ya les coloco el enlace, es por YouTube. Entran a YouTube. No sé si está por ahí Fabián. Ivonne Noriega, muy buenos días. Dorita Hernández, muy buenos días. Supongo que don William ya está trabajando, pero igualmente un abrazo para él. Claro que sí, Alexandra, vamos a orar por ti. ¿En qué trabajas tú, Alexandra? René Celaya desde Boston, buenos días. Omaira García, qué bueno tenerte acá, un abrazo fuerte. Gonzalito Flores desde Bucaramanga, buenos días. Rafael Villa, muy buenos días. Andy Procel desde Ecuador, muy buenos días. Renato González, buenos días. ¿Cómo están? Ok, doña Virgelina, buenos días. Un abrazo fuerte. Qué bueno saludarla. Acérquese bien al iPad de Lugo. Qué bueno saludarla y tenerla aquí con nosotros. Un abrazo fuerte. La próxima voy por mi tintico, pero me alegra mucho que esté aquí con nosotros, doña Virgilina. Un abrazo fuerte. Neris Ávila, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte acá. Cecilia Jiménez, gracias Dorita, también nos extrañamos mucho. Cecilia Jiménez, buenos días. Pedro Alexander Rojas, desde Pereira, muy buenos días.
Mi Lilian Álvarez, muy buenos días. Pedro, saludos a Daisy. Fabio Hernández Gómez, muy buenos días. Ok, una entidad financiera. Ok. Claro que sí, Alexandra, vamos a estar orando mucho por ti. Sí, amén, Catalina, Dios está en control, tranquila. Mauricio Sasa Mosquera, muy buenos días. Pedrunchis Rojas, buenos días. Don Fernando Giraldo, muy buenos días. Yo también, mi Lili, te quiero mucho. Ah, bueno, le está diciendo a Lili, Dorita Lili, perdón, leí mal. Natalia Hernández, muy buenos días, qué bueno tenerte. Está mi gata saludando. Bueno, 2 minuticos más y comenzamos. Claro que sí, mi hermano. Pachito Vélez, buenos días. Claro que sí, Pedrito, le voy a dar tus saludos. Y un abrazo fuerte a tu familia, a Daisy, a tus hijos o a tu hijo. Don Jorge Londoño, buenos días. Julio Abelardo Melo, buenos días. Si estás con Raquelita, un abrazo a Raquelita. Sí, ya me ha rasguñado la gata. ¿Qué más, don Jorge? ¿Cómo está? Julio, muy buenos días. Julio Velardo Melo, buenos días. Qué bueno tenerlos a todos, ¿cómo les ha ido? Ayer iniciamos otros 14 días, bueno, es como paradójico decir eso, ¿no? 14 días de cuarentena. Marisol Rafo Jiménez, muy buenos días. Saludos de Raquel Obando, claro que sí, un abracito fuerte para Raquelita. Rubiestela Carbonel, muy buenos días desde Barranquilla. Mami, buenos días. Rosita Mayorga, es mi mamá. Buenos días, ¿cómo amaneces, mami? Igual para ella, don Jorge, si está ahí con usted, un abrazo fuerte para doña Marjorie. Los extrañamos mucho. Estaba por decirle eso ahorita. Rafael Gutiérrez, buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? También hay que hablar por un familiar de Rafael que se llama Don Nolasco. Le detectaron un cáncer terminal, entonces está siendo difícil el tema. América Cárdenas, muy buenos días, mi amiga. ¿Cómo amaneces? Qué bueno verte. Qué bueno, mamita, qué bueno verla.
Sí, esa experiencia en Coveñas jamás la vamos a olvidar. El mejor paseo que hemos podido tener. Lenin Vargas, muy buenos días. Claro que sí, doña Muera. Desde el lluvioso Quito. Está lloviendo por aquí también, hermano. Por ahí dicen que abril, lluvias 1000. Daniela León, buenos días. Qué bueno verte. Ok, vamos a dar inicio. Gladys Zúñiga, buenos días. Vamos a dar inicio, vamos a empezar orando y continuamos. Amén. Padre Santo, buenos días. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, por realmente poder venir delante de ti, Señor, y orar. Buscar refugio, buscar descanso, Dios mío, en ti. Buscar tranquilidad, buscar esa paz que hemos venido estudiando a lo largo de estos tiempos, esa paz que sobrepasa el entendimiento, Señor. Gracias por permitirnos llegar aquí delante de ti, Señor, aunque sabemos que no somos dignos, Padre, que hay mucho en nosotros, Padre, que no nos hace dignos de estar en tu presencia, pero pues tu misericordia y tu gracia es suficiente para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder orar y de poder descansar en ti, Padre. Gracias por pues por este privilegio, Señor, porque pues es el único lugar realmente donde podemos estar seguros, mi Señor. Es contigo, Señor. La Biblia habla de que tú eres nuestra roca, Señor, nuestro más alto escondite, Dios mío, nuestra peña, nuestro lugar de refugio, nuestra torre fuerte, y eso evidentemente alude a tu carácter, alude a tu protección, y qué bueno, Señor, poder saber que estamos contigo, que a pesar de las dificultades, Padre, que podamos enfrentar, Señor, tú estás pendiente de nosotros, Señor. Tú nos guías, tú nos acompañas, tú nos llenas, Señor, de tu espíritu, tú nos das esperanza, tú nos consuelas, tú nos fortaleces. Te agradecemos, Padre, por eso, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder venir delante de ti, de poder tener este tiempo. Gracias a cada uno de mis hermanos que se conectan, que disponen un poco de su tiempo. Poco a poco se va reactivando este tema de la cotidianidad, y pues ya obviamente vamos a ir hasta cierto tiempo con estos devocionales, y pues han sido para mí personalmente muy especiales. Han sido tiempos en los que hemos podido compartir juntos, en los que hemos podido animarnos unos a otros, en los que hemos podido aprender de tu palabra, Señor, juntos, en los que hemos podido orar unos por otros. Y te agradezco mucho eso, Señor. Permite que podamos seguir firmes, Dios mío, en tu presencia. Que nuestra relación contigo sea definitivamente lo más importante en nuestras vidas, Señor. Que nada, absolutamente nada, nos distraiga, Padre,
de nuestro caminar contigo, Señor, que a medida que avanzamos en esto, nuestra relación contigo sea lo más fuerte y que evidentemente eso se vea reflejado, Señor, en nuestro carácter, en nuestra vida. Porque sin lugar a dudas, nada va a ser igual, pero tampoco nosotros vamos a ser iguales. Vamos a ser hombres y mujeres completamente distintos y eso quizás es lo más importante de todo, Señor. El hecho de que, a pesar de que la circunstancia en la que estamos no cambie radicalmente, nosotros sí estamos cambiando radicalmente. Tal vez la situación no cambia como nosotros quisiéramos que cambiara, pero nosotros definitivamente no somos las mismas personas. Y hemos caminado contigo, hemos aprendido en tu palabra, nos hemos dado cuenta de tantas necesidades en nosotros, hemos revalorado muchas cosas de nosotros, y eso realmente es invaluable, Padre, porque pues es de eso de lo que se trata, Señor. Y te oramos, Padre, porque sigamos transformándonos, Señor, a la imagen de tu Hijo, porque sigamos creciendo, porque sigamos madurando, porque sigamos dando estos pasos de madurez, de avanzar, y en virtud de eso, Señor, podamos ser sal y luz para este mundo, Padre, en la medida de nuestras posibilidades. El mundo tiene mucho miedo, obviamente hay mucho confusión, mucha desorientación, muchas teorías raras que lo único que generan en las personas es miedo, es pánico. Muchos de estos personajes presentan las circunstancias como si tú no tuvieras control de esto, como si tú estuvieras completamente indiferente o ajeno a la situación. Y eso pues obviamente trae mucha más confusión, trae mucha más desorientación, trae mucha más angustia. Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres el dueño de tu creación, que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, Dios mío, y que tu creación no está fuera de tu control. Y eso nos incluye a nosotros, Padre. Entonces, permítenos seguir manteniendo nuestra mirada, Padre, puesta en ti y no en circunstancias, no en filosofías extrañas, no en pensamientos de personas, sino completamente, Señor, nuestra mirada puesta, Dios mío, en tu soberanía, en tu omnipotencia, en tu misericordia, en tu gracia. Padre, que nuestras convicciones y que nuestro estado de ánimo, Señor, dependa profundamente de tu palabra, no de las ideas extrañas de personas, sino de tu palabra. Aun si esas personas dicen ser cristianas, Padre, que nuestras convicciones, Señor, que nuestra tranquilidad, que nuestra paz dependan, Señor, absolutamente de tu palabra, Dios mío, que nos podamos refugiar plenamente en ti, que podamos descansar, Señor, y estar protegidos bajo tus alas, como dice el Salmo 91. Eso que sea una convicción profunda en nosotros, que nada nos haga dudar de la verdad de tu soberanía, de la verdad de tu omnipotencia, de la verdad de tu gracia, de la verdad de tu misericordia, que nada nos haga dudar de quién tú eres, Padre. Te lo rogamos, Señor, de todo corazón. Ayúdanos, Padre, en este tiempo. Ayúdanos a vivir, Dios mío, dependiendo absolutamente de ti, Señor. Pon en nosotros ese profundo deseo, Señor, de caminar contigo. Despierta en nosotros ese deseo por tu palabra, ese deseo por orar, ese deseo por caminar contigo, Señor. Hambre y sed, Dios mío, de ti, de tu palabra, como dice el Salmo 42, como un ciervo jadeante te busco en la mañana, que esa hambre y que esa sed
se despierten profundamente en nosotros. Que tu paz, Dios mío, gobierne nuestros corazones. Que sigamos tu paz, que sigamos tu palabra, que busquemos tu reino en nosotros. Y las demás cosas, como dice en tu palabra, realmente serán añadidas. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Permítenos realmente descansar profundamente en ti, Dios mío, y aprender profundamente de ti, Señor. También te queremos orar por todos estos hermanos y amigos que están pasando por esta situación difícil del contagio del COVID. De todo corazón, mi Señor, te pido que los ayudes a salir de esta situación, a recuperarse, pues obviamente a estar bien de salud, Señor, y que esto también, Dios mío, transforme algo en ellos, ¿no? O sea, definitivamente son hermanos que están confiando plenamente en ti, Dios mío, que están descansando en ti, Señor, y que a pesar de lo difícil, muy seguramente están asumiendo esto con mucho valor, con mucha confianza. Y tal vez hay algún hermano que no tenga esa misma confianza, es una confianza débil, pero finalmente es una confianza. Y Señor, sé que en este momento los vas a cuidar y los vas a proteger. Te rogamos, Señor, que los ayudes a salir victoriosos de esto. Que no se desanimen, Señor, que confíen plenamente en lo que tú estás haciendo, Padre. De todo corazón te lo pido por ellos, te pido por sus familias, porque traigas también a ellos consuelo, paz, fortaleza y sabiduría para enfrentar este tiempo difícil, Señor, que es lo que quizás más necesitamos ahora, Padre. Amén. Porque en estos momentos tan complejos, con tanta desinformación, todo se vuelve confuso y necesitamos, Dios mío, sabiduría, Padre, para enfrentar este tiempo sin permitir que la desinformación o las falsas noticias y toda esta pandemia noticiosa, esta pandemia de pánico, genere más confusión, Señor. Te oramos para que nos des mucha sabiduría para enfrentar este tiempo y a los hermanos y a los amigos que están pasando por esta situación, Señor, que también les puedas dar sabiduría a sus familias para enfrentar este tiempo difícil. De manera especial te quiero orar por Gerardo Ramos. Él está mucho mejor. Su esposa nos decía ayer que ya estaba mucho mejor, que su fiebre ya no está. Entonces, pues te damos gracias por eso, Padre. También por Sonia Escobar. Te queremos orar por ella. Igual por la familia de César en Nueva York, por José, por Blanca, por Dayana y por Gaby, Señor, porque les permita recuperarse, Señor, de en su salud. También por Ivonne Hernández, por Celeste, Señor, por Omar y Nelly Varela, Padre amado. Queremos ponerlos delante de ti, Señor, en oración. Por la familia Marroquín también, por Rudy Somayoa, Padre, por Laura María Flores, Señor, en Alemania, por Wilmer, por Roberto y por Silvana Manco en Nueva York, Señor, por Michelle y Don en la iglesia en Portland, por Eloísa y Julius también, por Eduardo Acosta, Señor, por Andrés Ramírez, Padre amado. También me acaban de decir que Magali Chinchilla y Melissa Ramos también están haciéndose los exámenes, Padre, para saber si tienen este COVID. Queremos orarte por ellas, mi Señor, y si en efecto lo tienen, Padre, dales mucha fortaleza, mucho consuelo para seguir adelante y para cumplir con todas las especificaciones médicas, Señor, y con todo lo que tienen que hacer, Señor, y recuperarse lo más rápido posible. Por Ivonne Hernández, Padre, también queremos orarte. La ponemos en tus manos. También Alexandra nos pide que oremos por ella porque pues entra a trabajar y obviamente es difícil, ¿no? Es un contexto bastante complejo. Te pido mucho por ella en su trabajo, ayúdala mucho. Dale mucha sabiduría para poder compartir lo que ha aprendido acá y que pueda estar tranquila, Padre. Te oro mucho por ella. Te oro mucho también por Catalina, Señor, ayúdala a estar tranquila con el tema de su trabajo. Permítele seguirla
pues sí, sí, seguirla sosteniendo, Padre. Tú la has sostenido todo este tiempo, Señor. Ha sido una mujer muy valiente. Te pido, Señor, que la ayudes a seguir adelante con tranquilidad, con fe, como ha sido hasta ahora, Padre. En tu providencia, Señor, te oro para que le puedas sustentar y le puedas proveer de su trabajo, que es lo único que ella realmente tiene para poder sobrevivir. Gracias por la mujer que es y por la integridad que ella tiene con su trabajo, Señor, pero te pido le ayudes mucho, le des mucha paz a su corazón, mucha tranquilidad. Igual te quiero orar por don Nolasco, el tío de Rafael, que en este momento tiene un cáncer terminal, ya es una metástasis. Te oro por él, Señor, te oro porque él pueda pues volverse a ti de alguna manera. Por favor, sí. Que él pueda mirarte a ti, Señor, ponerse en paz contigo. Te oro mucho por él. También por la familia, Rafael, por Lilian, por Isabel, por Manuela, por Laura, por Lady, porque pues ellas lo quieren mucho y en esta situación es muy difícil, digamos, tener un contacto con él. Señor, dales mucha paz. También a don Javier y a su esposa, Señor, que pues están pasando un tiempo muy difícil en virtud de esto, en razón de esto. Te pido que les des mucha paz a sus corazones, mucha fortaleza y mucha sabiduría para saber enfrentar esto, Padre. También te oro por la familia de Omaira. Doña Omaira nos pide que oremos por ellos. También los pongo en oración delante de ti, Señor. Y por cada hermano que está pasando por una situación difícil ahorita, por un tiempo complicado. Te oramos por Alberto Palacios en Miami, también con un cáncer, Señor. En este momento está sometiéndose a quimioterapias. Te pido que lo ayudes mucho. Igual por su familia, su esposa, su hijo, Señor. Cuídalos mucho, fortalécelos. Es un anciano muy querido, Señor. Sirve como anciano en la ciudad de Miami, en la iglesia en Miami. Es un hombre muy amado por todos y te pido que estés con él, Señor, y que nos siga inspirando con su valor, porque ha sido muy valiente en este tiempo. Entonces te pido que lo ayudes mucho. Igual, Señor, a la familia Aguilar Quintero en Boston, por la salud de Nathan, por su recuperación. Queremos orarte, seguirte orando, y por la fortaleza de Sergio, de Xiomara, Señor, de Sergi, de Abri, de Briana, de don Juan, Señor, de doña María Quintero, y por la familia, Padre. Te oro porque estés en control de todos ellos, de sus vidas, de sus corazones. En fin, Señor, danos a todos mucha sabiduría, mucha paz para saber lidiar con todo esto, Padre. Ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos, a Paula Andrea Betancourt también, que está en quimioterapias. Ayúdala mucho, fortalécela, dale mucho valor y mucha tranquilidad, Señor, para enfrentar esto, Señor. Y a cada hermano que esté pasando por alguna situación difícil, Señor, lo pongo en tus manos, mi Señor. Cuídalos mucho, Señor, a cada uno de nosotros. Danos mucho valor y mucha fortaleza para seguir adelante con todo esto, Padre. Te agradecemos, Dios mío, por este tiempo. Gracias por toda tu compasión y misericordia. Qué bueno poder orar y poder descansar plenamente en ti, Señor. Perdona todo lo malo en nosotros, nuestros pecados, todo aquello que no es digno de ti, Señor. Te pido que nos perdones. Perdona esta tierra, mi Señor. Perdona este mundo, Dios mío. Ten compasión de nosotros, Señor, y que realmente, definitivamente, Señor, esto se detenga, Señor, esto pare. Y pues pon en todos nosotros realmente ese deseo, Señor, de buscarte en nuestras familias, en nuestros amigos que no tienen una relación contigo, Señor. Pon en ellos ese deseo profundo de buscarte, de una relación contigo, Señor, de caminar contigo. Gracias, Padre, por poder orar y por poder tener este tiempo en tu presencia, Señor. Bendícelo. Gracias, Padre, te damos la honra y te damos la gloria. Realmente te necesitamos con todo nuestro corazón. En nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días a todos los que se han acabado de conectar. Amandita Cobos desde Nueva York, qué bueno tenerte. Vicent Kaelkin desde Chile, es el esposo de Alejandra Delgado. Sandra Liliana Muñoz, buenos días. Diana Saraza, qué bueno verte. Cristina Bedoya, Jackie, Jackie González, qué bueno verte. 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 Jackie Gon
Balestier, desde Worcester Church. Muy bien, qué bueno tenerte, excelente. Qué rico tenerte aquí, Jackie. Un honor tenerte, bienvenida. Eh, Azucena Ríos, muy buenos días. Rosita Aros de Merino, muy buenos días. Sofi Poveda. Normita Céspedes, Gladys Pirachicán desde Zipaquirá. Tulia Inés, muy buenos días. Mituli desde Manizales. John Muñoz, muy buenos días. Laura Constanza Mogollón desde Villavicencio. Blanca Aguilar, buenos días. Dayana Arias, muy buenos días. Setseni Crespo, muy buenos días. A Rosita Ángela González, buenos días. Rosa Carolina, buenos días. Mónica Jiménez, Adalgisa Torres, wow, se conectaron un montón. Jorge Iván Carvajal, muy buenos días. Doña María Quintero, Jennifer Álvarez, Percy Buncén, muy buenos días. Diana Giraldo, mi cuñada, muy buenos días. Claro, vamos a estar orando mucho por tus hijos, mi bella y tranquila. Vamos a estar orando mucho por ellos. Creo que ya saludé a todos, ¿cierto? Y a los que no han podido escribir. A los que no, un saludo muy fuerte. Edith Zamora, muy buenos días. Carlos Yunzán, buenos días. Joana Hernández, Omarro, muy buenos días. Sofía Poeda, Francesca me saluda, un abrazo a mi negrita hermosa, que la quiero mucho, que la extraño un montón. Hugo Santamaría, muy buenos días. Bueno, Huguito desde Perú, muy buenos días, qué bueno tenerlos. Vamos a Joana Francisca Pimentel, qué bueno tenerte desde Boston, Massachusetts. Qué bueno tenerlos aquí a todos, es un tiempo muy especial para mí, recuerden eso. Y recuerden a los que entran por primera vez, de pronto se demora un poquito este tiempo, pero más que una clase, lo que buscamos es que sea un tiempo de familia, ¿no? Entonces oramos, nos saludamos, compartimos cosas, peticiones de oración, cómo nos está yendo. Entonces lo que yo estoy buscando con esto, Pablo Andrea Agudelo, muy buenos días. Lo que estoy buscando con esto, gracias Sandra, Luis Fernando Camargo desde Finca Villarrosita, San Antonio, Tequendama. Qué bueno verte, mi hermano. Qué rico. Entonces lo que estoy buscando con este tiempo es sobre todo que podamos estar en un tiempo en familia, ¿no? Entonces obviamente están todos invitados, la idea es que podamos disfrutar de este tiempo cada mañana. No estamos teniendo nuestras reuniones lógicamente y extrañamos los abrazos, extrañamos el saludarnos, extrañamos el charlar. Entonces la idea de este tiempo es obviamente poder disfrutar de todo eso y tomarnos un café. Tomamos café, sí, miren, ya se me acabó, pero normalmente tomamos café. Entonces quizás es nuestro primer café en la mañana y qué bueno tomarlo juntos y tomarlo en un tiempo con Dios. Entonces lo que hacemos es eso, buscar animarnos, buscar también compartir cosas, buenas noticias o peticiones de oración o cómo nos sentimos. Wow, mira, Tulia Inés hoy cumple 20 años de casada. Wow, ya pasaron 20 años, no puedo creer. Víctor Rastuk, muy buenos días desde Puerto Rico. Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es poder compartir este tiempo de esa manera, buscando interactuar juntos, buscando animarnos unos a otros, orar, ¿no? Y tener un tiempo en la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar ya la parte final del libro a los Filipenses. Les voy a contar que vamos a continuar, como son las cartas desde la prisión. Entonces lo que estoy pensando, o lo que he estado pensando, es que continuemos con la siguiente carta, que es Filipenses, ¿no? Colosenses. Y luego, si nos da el tiempo, continuamos con Efesios. Entonces vamos a estudiar también Efesios.
son las cartas de la prisión. Recuerden que son 4: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Son esas 4 cartas escritas en este tiempo en el que estuvo Pablo en la prisión. Imagínate, escribió 4 cartas y son una de las cartas más trascendentales en el Nuevo Testamento, ¿no? Es donde encontramos, por decirlo de alguna manera, voy a usar un término un poquito técnico, pero es donde encontramos la cristología más profunda del Nuevo Testamento, ¿no? Aparte de Hebreos, tenemos a Colosenses, Efesios. Colosenses habla de la preeminencia de Cristo por encima de todo. Tenemos a Efesios, que es la carta por excelencia a la iglesia. De hecho, el tema de Efesios es la gloria en la iglesia o gloria en la iglesia. Pero no habla de la iglesia como denominación o como institución de ningún modo. No es esa la naturaleza de la carta. La naturaleza de la carta es evidentemente hablar del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Entonces, esa carta es profundamente valiosa, ¿no? Es una carta muy, muy, muy especial. Es una carta impresionantemente profunda. Tiene una cristología impresionante. Lo mismo que la carta a Colosenses, ¿no? Es una cristología muy profunda. Por ejemplo, una parte de Colosenses dice que la realidad se halla en Cristo. Eso es una cristología profundísima. La realidad se halla en Cristo. Es donde aparece también que Cristo es cabeza de la iglesia. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. O sea, es una cristología impresionante. Muy profunda. Entonces por eso es que es tan importante estudiar esto. Filipenses también, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, son esas frases que han trascendido, que le han dado identidad a lo que nosotros tenemos como cristianos, y que no son simplemente frases para repetir, para que se conviertan como en mantras, ¿no? Como frases de cajón, como frases como tipo amuleto, tipo fetiche. Eso representa una cristología muy profunda. Entonces no solamente es una frase que nos impacta y la colocamos en algún lugar, sino que son frases que nos revelan realmente quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué las escribe Pablo? Porque evidentemente en los tiempos en los que él se mueve, en ese momento en la historia, década del 60, una de las cosas que estaba siendo más puesta en tela de juicio era precisamente la cristología, la realidad de Cristo, ¿sí? La realidad de Jesús, la suficiencia de Jesús. Por eso Pablo habla de la manera que habla acerca de Cristo. Por eso rebate tan profundamente el tema judaizante. Por eso rebate tan profundamente el tema del perfeccionismo, el legalismo. Por eso rebate de una manera tan fuerte esas tendencias ascéticas, por ejemplo en Colosenses, o las filosofías de origen griego que pretendían como imponerse dentro de la iglesia, la filosofía gnóstica que empezó con ese germen gnóstico al principio, ¿no? Dudando, por ejemplo, de la realidad de Jesús, de la humanidad de Jesús. Todo eso se comenzó a tejer a principios de la iglesia. O sea, ya en esas épocas estaba la iglesia enfrentando falsas enseñanzas, falsos maestros filtrándose a la iglesia. O sea, no es un tema nuevo, es un tema que comenzó a darse desde el mismo momento en que la iglesia comenzó a expandir el mensaje, en que la iglesia se comenzó a establecer en Asia Menor, en Europa, ¿no? Porque pues Pablo estaba en Roma y ya estas cosas se estaban dando. Entonces fíjate que realmente es un tema bastante trascendental. Por eso estas epístolas de Pablo son tan importantes, son tan definitivas, son tan determinantes, delinean todo lo que debe ser nuestro pensamiento como cristianos. Son cartas profundísimamente valiosas. Tenemos que seguirlas estudiando, tenemos que seguir profundizando en ellas y tomando cada uno de los tesoros que encontramos en sus líneas. Entonces hoy vamos a hablar de
Esta última parte lo titulé Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Y esa es una de las frases que yo digo se ha vuelto como una especie de mantra, como fetiche, sin entender realmente lo que eso significó para Pablo, ¿no? Sí. Y hoy vamos a entender un poquito más ese tema. Supongo que ustedes obviamente lo han entendido. Es un pasaje que hemos estudiado mucho todos. No asumo que yo soy el único que lo ha estudiado de ningún modo. Sería un atrevimiento muy fuerte de parte mía. Creo que todos lo hemos estudiado y todos hemos sacado lecciones muy valiosas de Filipenses. Ahora vamos a profundizar hoy un poco más en eso. Y como siempre les he dicho, sus aportes son profundamente valiosos. Lo que ustedes deseen comentar allí en el chat y aportar a la clase, buenísimo. No lo dejen ahí. No lo guarden, porque ese caminar para nosotros es valiosísimo, es importantísimo. Lo que cada uno de ustedes camina en las escrituras es algo valioso, ¿no? O sea, no es algo superficial. Su caminar, sus reflexiones son importantes. Por eso les he dicho, por ejemplo, que las escriban en un cuadernito, porque esas reflexiones son valiosísimas. Son reflexiones que nos van a acompañar por el resto de nuestra vida, ¿no? Son reflexiones que tal vez vamos a revisar muchas veces, porque son producto de nuestro caminar con Dios. Entonces son reflexiones que van robusteciendo un poco más nuestro pensamiento, nuestras convicciones, y por eso es tan importante tener como un registro de ellas, ¿no? Por ejemplo, todas mis clases yo las tengo digitalizadas. Todo mi trabajo de predicación y de enseñanza yo lo tengo digitalizado. No es, o sea, porque pues obviamente acudo permanentemente a él, o tengo que hacer algún desarrollo un poco más profundo, no sé, o a veces cambiar cosas, reevaluar cosas que a medida se van dando. Entonces esto es de permanente estudio. Entonces hagan sus reflexiones, tomen sus notas. Y esta frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como les he dicho, es una frase que también se ha tomado como una especie de mantra, ¿no? Entonces, digamos que a veces en lugar de profundizar en qué significa esto, qué significó para Pablo, usamos la frase como una forma de sugestionarnos. Y este tipo de frases no deben ser para sugestionarnos, ¿no? Sino que deben generar en nosotros un profundo pensamiento acerca de quién era Cristo. Entonces, para que siempre mantengamos eso ahí presente. Entonces, aun cuando el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es básicamente el texto mediante el cual Pablo agradece la ayuda que recibe de los filipenses. Recuerden que los filipenses le envían una ayuda por medio de Epafrodito, una ayuda económica. Y en esta carta, él principalmente la carta la escribe para agradecer por esa ayuda económica, y obviamente trata los demás temas, ¿no?, que Epafrodito le había comentado que estaban sucediendo. También es una muestra de la absoluta dependencia de Pablo en el cuidado y providencia de Cristo, ¿no? Como Cristo, como Dios lo ha cuidado, lo ha sostenido, lo ha proveído, lo ha sustentado. Es una muestra de la dependencia que Pablo tenía en ellos. Entonces vamos a Filipenses 4, versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren de dónde deriva esta frase, miren el contexto de dónde deriva, ¿no? Es muy profundo. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia,
Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Habían discípulos en la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Ok, ahí finaliza la carta. Y esta es la nota de agradecimiento. Esta nota final como tal es una nota de agradecimiento. Ustedes se pudieron ver, ¿no? La naturaleza de esa última parte, que es una nota de un profundo agradecimiento. Y este texto presenta pues un bosquejo sencillo de 3 bloques muy básicos, pero que es importante analizarlos bloque a bloque. Son fundamentales. 1, pues la alegría de Pablo por la gratitud de los hermanos en Filipos. 2, una nota de aprobación por la ayuda recibida, ¿no? Hay una nota especial de aprobación por esa nota recibida, no simplemente fue como gracias. Y finalmente saludos especiales de parte de Pablo, que Pablo siempre termina con esos saludos especiales. No son saludos como cliché, sino saludos realmente muy profundos, saludos con un contenido muy profundo. Entonces vamos a hablar de la primera parte, de ese primer bloque, la alegría de Pablo por la generosidad de sus hermanos. Está del versículo 10 al versículo 13 que acabamos de leer. Y Pablo manifiesta una profunda alegría por el interés que sus hermanos en la iglesia en Filipos le expresaron al enviar con Epafrodito esa ayuda para sus necesidades, ¿no? Una ayuda económica. Es evidente que lo que enviaron fue una ayuda económica. Cuando el apóstol se refiere al fin, no necesariamente está haciendo una especie de reclamo, como él mismo lo aclara. El contexto inmediato del pasaje lo aclara, ¿no? Pablo es enfático y muy claro en subrayar que evidentemente tenían interés en él, solamente que no habían encontrado la oportunidad de demostrarlo. Pablo es claro en eso y no les está haciendo como una especie de reclamo, sino que obviamente él comprende el hecho de que no habían tenido la oportunidad de demostrar el agradecimiento y el amor hacia él, el interés hacia él. Esto es una nota muy especial para también traer a la mente cómo Pablo pensaba lo mejor, ¿no? Pensaba lo mejor de sus hermanos, ¿no? Aun cuando no habían tenido la oportunidad de hacerlo, él comprendía eso, no pensó mal de ellos, no fue como que esta gente se olvidó de mí, ya, claro, mientras los estuve sirviendo me ayudaron, ahora ya no estoy ahí, que estoy preso, ahora sí ya no soy del interés para ellos. Jamás pensó de esa manera, ¿no? Fíjate que le aclara que claro que había interés en él, solamente que evidentemente él comprende que no habían tenido oportunidad de demostrar ese interés. Entonces aquí entendemos un poco lo que Pablo dice antes, capítulos antes, cuando hablamos de que en Filipenses 2 que cada uno debe considerar a los demás como mejores que a ustedes mismos, ¿no? Es interesante porque ese pensamiento de Pablo se refleja aquí. Pablo pide que hagamos algo, pero no es algo que él no esté definitivamente dispuesto a hacer o que no esté haciendo, ¿no? El apóstol Pablo está pidiendo o exhortando a hacer cosas que él mismo está haciendo, ¿no? Que él mismo está haciendo, que él mismo vive. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es quizás uno de los líderes, creo que el único líder en la iglesia apostólica que dijo algo así. Pues no tenemos registro de que otro apóstol haya dicho algo como eso.
Muy seguramente lo dijeron, pero obviamente no está allí. Pero Pablo se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Mira la seguridad con que hace esa exhortación, ¿no? Y lo mismo aquí en Filipenses. En Filipenses también lo manifiesta del mismo modo, ya lo observamos. Entonces es un pasaje que puede ser mal interpretado y usado incorrectamente si no se tiene en cuenta el contexto y obviamente el espíritu de agradecimiento de parte de Pablo a toda o en toda la carta y hacia toda la comunidad de Filipos. Ya hay una nota interesante que debemos tener en cuenta. El retraso en el envío de las ofrendas no era culpa de los filipenses, ni tampoco se debía a una falta de interés en él. Tal vez fuera el itinerario incierto de Pablo antes de su llegada a Roma, ¿no? O la falta de un mensajero adecuado, lo que impediría que los filipenses le manifestaran su preocupación. O sea, había muchas situaciones que podrían hacer que una ayuda de esta naturaleza se demorara, ¿no? No era como ahorita que uno simplemente coloca un giro en Western Union o en Ghana o en Baloto y llegó a los 30 minutos. Obviamente no era tan sencillo y menos un envío de esa naturaleza. Recuerden que está enviando una ayuda económica. Tenía que haber mensajeros confiables para eso. No cualquiera podía llevar una ayuda económica porque pues hablamos de que en el camino simplemente se perdió. O sea, estamos hablando de que las distancias que estos hombres tenían que recorrer no eran distancias cortas. No había un sistema de transporte realmente masivo, un sistema de transporte que permitiera que se llegara muy rápido. O sea, había muchos inconvenientes y evidentemente Pablo era consciente de todos esos inconvenientes porque él mismo los había vivido, ¿sí? Por eso él dice, yo sé que no era que no tuvieran interés, sino que no habían tenido oportunidad de mostrarlo. Sin embargo, un aspecto fundamental que no podemos dejar pasar aquí inadvertido y que es importante señalar y subrayar de manera muy enfática es el profundo amor entre Pablo y la iglesia en Filipos. No podemos dejar de subrayar eso, la relación que Pablo tenía con sus hermanos en Filipos. No sé si él mantuvo una relación similar con alguna otra iglesia de esa naturaleza. Por lo menos es, digamos, la carta más personal que uno puede encontrar con respecto a una iglesia, a una comunidad completa, porque obviamente tenemos cartas muy personales como primera y segunda de Timoteo, Tito, la carta a Filemón, que son muy personales, pero hablando a una comunidad completa, ¿sí? También, por ejemplo, tenemos Romanos. Y en la carta a Romanos, en el capítulo 16, Pablo manda saludos a un montón de hermanos, pero es casi todo el capítulo 16 es saludos a tal, saludos a fulanito, saludos a sutanito, y los menciona con nombre. Ocupa casi un capítulo para enviar saludos. Entonces por eso es que los saludos de Pablo no eran superficiales, no, eran saludos con un contenido relacional muy profundo, y de eso podemos aprender. Entonces, pero como una comunidad completa, ¿no? Y es que evidentemente la comunidad en Filipos, como lo expresa, fue una de las únicas comunidades, ¿no?, según lo que dice Pablo, que se preocupó por el sostenimiento económico de Pablo. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Sí, yo sé que Pablo en algún momento decidió, como le explica en 1 Corintios o en 2 Corintios, predicar el mensaje de forma gratuita, pero eso no significa que nunca recibió ayudas de iglesias. Aquí está la evidencia. Dice que desde el inicio la iglesia en Filipos se preocupó por los ingresos de Pablo, los ingresos económicos. Entonces aquí tenemos una evidencia de eso, ¿sí? Aunque Pablo tomó la decisión de no cobrar como lo hacían los rabinos, por ejemplo, los rabinos cobraban, ¿sí? Es que esto tiene un contexto mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos a veces. A veces lo podemos ver en un contexto demasiado occidental y no nos podemos olvidar de que esto se dio en un contexto histórico concreto. A veces no tomamos en cuenta ese contexto y leemos la Biblia con los lentes del siglo XXI o con la época en que estemos.
pero esto tiene un contexto histórico concreto. Entonces, en este caso, por ejemplo, la iglesia en Filipos fue una de las únicas iglesias, según las palabras de Pablo, que se preocupó por las necesidades físicas de él, su sustento económico, ¿no? Y parece que hubo mucha urgencia siempre de estar apoyándolo. Ahora, no estamos hablando de que él tenía una relación condicionada por la economía. No, esas ofrendas o esas ayudas de la iglesia en Filipos a Pablo llevaban un profundo respeto, una profunda admiración, un profundo cariño, agradecimiento. O sea, fíjense que uno ve eso de forma mutua. O sea, hay una relación muy profunda en ellos. Hay una preocupación genuina, mutua. Por eso Pablo es tan concreto en aprovechar la oportunidad de regresar, de enviar a Epafrodito nuevamente con esta carta para señalar algunas cosas puntuales, tratar algunas necesidades específicas. Entonces Pablo tiene una relación muy profunda con la iglesia. La iglesia no estaba simplemente enviándole dinero a un funcionario de la iglesia. Eso es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Estaba velando por las necesidades de un amigo, de un hermano querido que había servido con amor a la iglesia en la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No era una cuestión institucional meramente, era una cuestión de amor hacia alguien como Pablo, ¿no? Entonces la iglesia se preocupó muchísimo por las necesidades de Pablo en ese sentido. Así que de alguna forma la gratitud era mutua. Por eso, como dice Pablo, cuando la iglesia tuvo la oportunidad de mostrar su gratitud, lo hizo, y es evidente. Esto evidentemente aplica no solo para las relaciones entre líderes y laicos, sin la pretensión de una distinción aquí, no hay esa distinción, simplemente es como para hacer un poco de énfasis, sino entre nosotros como hermanos, como cristianos. Todo lo que nos enseña este pasaje es un ejemplo de madurez cristiana al más alto nivel. Es lo que podemos encontrar aquí. Madurez al más alto nivel. O sea, una preocupación genuina por el otro. Como comunidad. Pablo está en una condición completamente dura, difícil, compleja. Y él mismo pues lo expresa. Y Pablo prosigue a señalar básicamente esto, ¿no? Lo que acaba de escribir en el versículo 10. No porque esté necesitado, no porque esté buscando más ofrendas. Él dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia en que me encuentre. O sea, Pablo sabe lo que es vivir en la pobreza y lo que es también vivir en la abundancia. El párrafo que sigue es muy iluminador con respecto a la convicción de Pablo en cuanto a vivir satisfecho. Dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, ¿no? Es lo que Pablo señala aquí. Entonces, lo que Pablo exhibe aquí en estas palabras es una profunda y remarcada madurez cristiana. O sea, él no estaba gobernado por las circunstancias. Las circunstancias no lo traían emocionalmente de un lado para el otro. Fíjate que él dice que él ha aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Lo que Pablo exhibe, como les digo, es una profunda madurez cristiana. Es un hombre fuerte, ojo, que ha sabido enfrentar las diversas adversidades en total dependencia y confianza en su Señor Jesucristo. Esto es lo que señala el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No fue que a lo largo de su vida Pablo simplemente pasó por una dificultad, pasó por muchas dificultades, ¿no? Y en Corintios, por ejemplo, nos habla de esas dificultades. El ser azotado, el pasar hambre, el ser perseguido, el estar en la cárcel, ¿no? El tener que enfrentar a sus ex compañeros de judíos, a los judaizantes, las críticas. O sea,
Realmente fue un hombre que pasó muchísimas dificultades, muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase habla de la profunda dependencia que Pablo tenía en Cristo. Por eso les decía yo al principio, no es un mantra con el que Pablo expresa su resignación ante las circunstancias críticas a las que ha sobrevivido, ¿no? El hambre, la escasez, los naufragios, los azotes, etc. De ninguna manera. Lo que Pablo expresa aquí con tanta seguridad y convicción es su absoluta dependencia en su relación con Cristo. Cristo era suficiente para él. Suficiente. Era suficiente. El contentamiento, que es la palabra autarkeia, ¿no?, en griego, no es simplemente resignación ante la pobreza, ni tampoco una forma de ascetismo que adopta la pobreza como estilo de vida. No, eso no era lo que Pablo vivía. Es una actitud de plena libertad o independencia ante los bienes materiales, de manera que cuando abunden se los acepta y cuando escasean se aprende a vivir sin ellos. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. O sea, eso requiere de mucha madurez. ¿Sí me explico? Porque a veces, realmente, como seres humanos, honestamente se los digo, eso nos condiciona mucho. ¿Sí? Por eso hay tanto miedo ahorita. Por eso hay tanto pánico. Porque muchas de las cosas en las que tal vez teníamos puesta nuestra confianza se están viendo muy frágiles, muy inciertas. Es complejo. Yo entiendo eso. Claro, yo lo entiendo porque es que todos tenemos ese miedo. Porque estamos estudiando a Pablo en una situación tan similar. Porque era un ser humano como nosotros. Un hombre que vivió por muchas circunstancias difíciles a lo largo de su cristianismo. Era un ser humano tal cual como nosotros. Con las mismas luchas, con las mismas debilidades, con las mismas dudas tal vez, con los mismos temores. Pablo era un ser humano y lo expresa permanentemente en todas sus cartas. Pero también Pablo maduró en su caminar con Cristo. Entonces, cuando hablamos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estamos hablando de una frase con la que él se sugestiona permanentemente, es una convicción en él. Eso es una muestra de su relación con Jesús. Todo lo puedo en Cristo. La palabra en el griego es kai, que significa dentro de Cristo. Todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. Eso implica una relación muy estrecha. Por eso es importante también aprender un poco de la terminología de las palabras en el original, porque nos dicen mucho, con un poquito más de profundidad qué significa, ¿no? Por eso acudo a ellas a veces, no es que me la pase, pero acudo a ellas porque me dicen mucho del tipo de relación, por ejemplo, que Pablo tenía con Jesús. No era una relación superficial, no era una relación profesional, no era una relación eventual. Realmente Pablo estaba dentro de Cristo. Esa era su convicción. Encontramos la misma dinámica, por ejemplo, en Efesios 1 del 1 al 10. Las bendiciones espirituales en Cristo. Recuerden, esa partícula en significa dentro de. Entonces eso implica que una relación profunda. Todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. ¿Sí? Dentro de Cristo que me fortalece. Entonces es eso, si me hago entender. Es eso lo que Pablo está exponiendo aquí. No es simplemente una frase mantra, no es una frase cliché, no es una frase de cajón, no es una frase que le quedó bonita en la carta. Uy, esto quedó como chévere aquí, tan chévere. Yo escribo muy bonito. No. Eso era algo muy profundo en él. Y es lo que tenemos que dimensionar. Lo que significó para Pablo vivir su cristianismo de esa manera. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
esa tiene que ser evidentemente el norte de nuestra fe. Hacia ahí, hacia allá debemos ir. Entonces, estos tiempos como los que estamos viviendo, o cualquier otra circunstancia, abundancia o escasez, no nos puede condicionar. ¿Sí me explico? No puede determinar en nosotros nada. No puede, no, porque si alguna de estas circunstancias determina algo en nosotros, entonces eso significa que Cristo no está siendo lo suficientemente fuerte en nuestras vidas. Porque el día que algo así pase, pues entonces mi convicción acerca de Él puede variar. Ahora, no digo que no pasemos por esas cosas. Por supuesto, somos seres completamente humanos y podemos pasar por ese tipo de situaciones y podemos tener esos temores y son legítimos porque somos seres humanos. Pero eso no significa que nos debe determinar. Eso no nos debe determinar. Sí, podemos enfrentar esa situación y da miedo. Obviamente, yo no digo que no tengamos miedo. Lo que no podemos vivir es en el miedo. Ni permitir que el miedo o la angustia o la preocupación nos gobierne, porque lo que dice Jesús en Lucas 21 es que esas preocupaciones pueden endurecer nuestro corazón. ¿Qué necesitamos? A Cristo en nosotros. Fue lo que necesitó Pablo, a Cristo en su vida. Eso fue lo que necesitó. Berkeley hace aquí un comentario interesantísimo. Dice: para llegar a la autosuficiencia, los estoicos abolían todos los deseos y eliminaban todas las emociones. El estoicismo era una filosofía muy fuerte en la época de Pablo y muy influyente a nivel social. De hecho, si ustedes estudian Hechos 17, 24 al 27, los filósofos que lo rebatían o que lo cuestionaban eran filósofos estoicos y epicúreos. Eran las dos filosofías, digamos, más influyentes en esa época en Atenas, como las de moda, algo así. Entonces se desarraigaba de la vida al amor y se prohibía el interés, ¿no? Como dice T.R. Glover, los estoicos convertían el corazón en un desierto y le llamaban paz. ¡Oh! Los estoicos convertían el corazón en un desierto y le llamaban paz. Vemos enseguida la diferencia entre los estoicos y Pablo. Los estoicos decían: aprenderé a ser autosuficiente mediante un acto de mi propia voluntad. Eso era como pensaban en esa época. Pablo decía: todo lo puedo arrostrar o enfrentar gracias al Cristo que me infunde las fuerzas para hacerlo. Para los estoicos la autosuficiencia era un logro humano, para Pablo era un don divino. Wow. El estoico era autosuficiente, Pablo era Dios suficiente. El estoicismo fracasaba porque no era humano. El cristianismo triunfa el estoicismo fracasaba porque era humano. El cristianismo triunfa porque está enraizado en lo divino. Pablo podía enfrentar cualquier cosa porque en toda situación tenía a Cristo. La persona que camina con Cristo puede enfrentarlo todo. Hay una gran diferencia, ¿sí? En eso. Ahora, el estoicismo era, entre comillas, una forma de vida muy virtuosa o aparentemente muy virtuosa, pero acudía demasiado a un ascetismo, como a una renunciación muy fuerte, pero dependía mucho de las decisiones humanas. Pablo está diciendo algo completamente diferente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? No era un don humano, era un don divino. Entonces fíjate que hay mucha profundidad en esto. Por eso no podemos usar esta frase fuera de su contexto. No podemos usarla como un fetiche, como una frase cliché, como un mantra que repetimos como para autosugestionarnos. No, esa frase expresa lo que Pablo pensaba de su relación con Cristo. Por eso les digo que tiene una cristología muy profunda, ¿sí? No es tan, o no debe ser tan superficial, pues por lo menos para nosotros. Eso también nos ayuda a nosotros a entender que esta situación que vivimos o cualquier otra situación que vivamos solo la podemos enfrentar en absoluta dependencia
de Dios. Por eso estamos estudiando este libro, ¿no? Y por eso vamos a estudiar Colosenses. Entonces, aún hay muchos rasgos estoicos mezclados con otras tantas ideas. Claro, esas ideas todavía permanecen. Por eso yo les decía en algún momento que el mundo no es un lugar seguro, ¿no? El pensamiento del mundo es un lugar... es algo muy complejo. Yo pienso que el cristianismo contemporáneo ha asumido una posición acrítica, no crítica, sino acrítica frente al mundo, en el afán de no de ser como anti-intelectualista, como de no profundizar, de no estudiar, como de se ha puesto en una posición súper espiritualizada, ¿sí? Sin entender la realidad que se enfrenta en este momento en el mundo, sin tener una postura como crítica frente al mundo. Entonces absorbe todo lo que parezca chévere, lo absorbe, y no necesariamente todo lo que nos parece chévere es bueno, pues con relación al mundo. Por eso nuestro filtro tiene que ser la Biblia, nuestro filtro tiene que ser la palabra de Dios, y tenemos que leerla y estudiarla en su contexto, ¿no? No es solamente leerla por leerla. La Biblia no es un libro fácil, ojo. Expresa una fe sencilla, pero no es un libro fácil. ¿Sí? ¿Me van a entender? No es un libro fácil. A ver, les voy a poner un ejemplo. Para analizar un libro, como hacer un conversatorio, por ejemplo, de 100 años de soledad. ¿A quién invitan? Pues a lingüistas, a literatos, a escritores profesionales, para analizar 100 años de soledad, porque fue el libro con el que Gabriel García Márquez ganó su premio Nobel, ¿no? Una joya de la literatura colombiana, gana un premio Nobel. Pero para analizar ese libro se traen un montón de lingüistas, de filólogos, de filósofos, de literatos, de lingüistas, para entenderlo, ¿no? Es un libro escrito por un ser humano. Sí se ganó un Nobel, pero finalmente lo escribió un ser humano. Ahora, este libro fue inspirado por Dios. ¿Cómo vamos a invertirle menos interés, menos celo, menos dedicación, menos profundización que lo que hacemos con un libro escrito por un ser humano? Por eso les digo, la Biblia no es fácil. Tiene un mensaje sencillo, pero no es fácil. Tenemos que invertirle tiempo, interés, profundidad. No podemos simplemente, voy a abrir aquí en tal parte a ver qué me dice. No. Pablo no leía la Biblia de ese modo, ni Jesús. Recuerden que la Biblia que se leía en esa época era la Septuaginta. No lo leían así, o sea, ellos eran muy profundos en las escrituras y uno lo puede observar. Cuando citan el Antiguo Testamento es impresionante como lo citan, es como wow. Son sermones, son joyas impresionantes que tenemos, modelos de predicación impresionante. Entonces sí es un libro con un mensaje sencillo, pero no es un libro fácil. O porque hemos confundido las dos cosas, ¿no? Tenemos que aprender a estudiar este libro en su contexto. Tenemos que hacer eso. Por eso yo les doy toda esta información. Por eso me interesa mucho que conozcamos estas cosas y trato de expresarlas de la forma más práctica, más sencilla posible. Ya pongo todos esos ejemplos, ¿no? Pues, para 100 años de soledad, para un conversatorio de eso hacen, mejor dicho. Y para analizar este libro, no, son fábulas. Oye, ¿cómo que fábulas? 100 años de soledad también es una fábula. Pero mucha gente vive de esas ideas, ¿no? Es interesante, hay un escritor muy famoso aquí, Héctor Abad Solís, tiene una de las bibliotecas más grandes de Colombia en su casa. Entonces él tiene un sector de libros que son de poemas, una parte de su biblioteca son poemas, ¿no? Él es ateo. Entonces cuando yo quiero encontrar respuestas
Cuando yo quiero encontrar un consejo o dirección, voy a mis libros de poemas, abro cualquier libro en cualquier parte y encuentro respuestas. Imagínate un intelectual. Wow. Uy. Nosotros tenemos la palabra de Dios, lo que hizo este universo. Cuando Él habló, universos fueron hechos, planetas fueron hechos, galaxias fueron hechas. ¿Sí me explico? Cuando Él habló, ahora tenemos su palabra aquí. Esa tiene que ser nuestra convicción. Tiene que ser suficiente para nosotros. Pero vuelvo y les digo, es un libro con un mensaje sencillo, pero no es fácil. Tenemos que invertirle más tiempo de lo que imaginamos a su estudio, a su profundización. Sí. Ok, el segundo bloque es la nota que Pablo hace de aprobación por la ayuda recibida. Entonces Pablo, en una nota muy particular, le hace ese claro no solo su agradecimiento, sino su aprobación por la ayuda recibida. Es un poco paradójico este hecho, ya que pues, en su carta a los Corintios subraya enfáticamente que uno de sus motivos de orgullo es predicar el evangelio sin hacer uso de sus derechos como apóstol, como por ejemplo ser sostenido por la iglesia o llevar consigo una esposa cristiana. Sin embargo, en este caso las palabras de Pablo son de una notoria y clara aprobación. Entonces Pablo aprueba. Pablo no ve con desagrado que, es más, él está como, bueno, yo pensé que se habían olvidado de mí, no, algo así, expresa. Pero como que Pablo no le ve nada malo a que la iglesia lo sostenga o que lo haya sostenido desde el inicio. Ojo, porque hay personas que han entendido mal lo que dice 1 Corintios. El hecho de que Pablo hubiese renunciado a sus derechos, porque los expresa como derechos, por ejemplo, a ser sostenido por la iglesia, a tener un salario, a llevar una esposa cristiana como todos los demás apóstoles, no significa que eso lo haya convertido él en dogma, porque él fue claro en decir que es una instrucción del Señor Jesucristo. Ojo, porque muchos han malinterpretado eso y han dado una enseñanza que no es correcta. Porque si el dogma es que hay que renunciar al salario, entonces ¿por qué no se renuncia también a la esposa? Porque fue uno de los derechos a los que Pablo renunció, a llevar una esposa cristiana. Entonces hay gente que dice, no, es que está mal recibir un salario de la iglesia. Entonces también está mal para un líder tener una esposa cristiana, porque está en el mismo contexto. Ojo, no podemos ser tan dogmáticos en ese sentido. La Biblia es muy clara en ese sentido, o sea, no está mal. Ahora, tampoco, como mismo Pablo lo expresa en 1 Timoteo 6:10, el evangelio no es un lugar para enriquecerse. Ojo con eso, tampoco es así. Es que los dos extremos son malos, son viciosos, todo extremo es malo. ¿Sí? Tiene que ser algo, pues, razonable. ¿Qué fue la ayuda económica que recibió Pablo a los filipenses? Para sus necesidades. No era que estaba hablando de la teología de la prosperidad o algo así, porque Pablo nunca habló de eso. Pero Pablo fue, ok, si no, está bien, creo que es lo correcto, muchas gracias. Y es una nota de aprobación, ¿no? De hecho, los filipenses con sus ofrendas participaban en el ministerio de Pablo. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el ministerio de Jesús era sostenido por mujeres? Las mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Ustedes lo pueden observar en Lucas. Les dejo esa tarea para que la encuentren. Yo sé que muchos ya lo han leído, pero era sostenido por mujeres. Mujeres sostenían el ministerio de Jesús económicamente y con comidas y muchas cosas. Interesante esa logística, ¿no? De hecho, Pablo le recuerda un evento evidentemente importante para él. Ninguna iglesia, aparte de los hermanos en Filipos, participó de sus ingresos y gastos al comienzo de la obra del evangelio, es decir, durante el segundo viaje misionero, cuando predicó por primera vez en Filipos. Lo pueden encontrar en Hechos 16, 12 al 40. Entonces Pablo utiliza un lenguaje comercial para describir el intercambio entre los filipenses y él, sin embargo, esta imagen comercial es superada por el interés mutuo y el sacrificio personal que caracterizaban su relación con ellos. La generosidad de la iglesia en Filipos es única e inigualable. Vamos a 2 Corintios 8,
Marquen ahí. Oh, 2 Corintios 8, versículo 1 al 5. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y evidentemente Filipos estaba incluido allí. Por el versículo 16 de Filipenses 4, sabemos que la ofrenda llevada por Epafrodito a Roma es una reciente, en un largo y constante historial de generosidad. O sea, esa última ofrenda era reciente. O sea, lo que significa que desde el inicio de la fundación o del comienzo de la iglesia en Filipos, ellos estuvieron al tanto de las necesidades de Pablo. Es decir, no era la primera vez que Pablo recibía ofrendas para cubrir sus necesidades. Incluso a Tesalónica, dice, me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Fue constante. Pero ojo, no era una cuestión, vuelvo y lo repito, no era una cuestión institucional, no era una cuestión de que es que clero laico, una cosa de esas por el estilo, no, para nada, era una profunda relación de amor entre hermanos. Los hermanos en Filipos están genuinamente preocupados por el bienestar de Pablo. Era eso. Y no tenían problema. Ellos veían el trabajo que Pablo hacía, ellos veían el interés de Pablo por ellos veían cómo Pablo luchaba, porque Pablo decía que tenía dolores de parto por todas las iglesias. O sea, Pablo era un hombre que realmente estaba genuinamente preocupado por la iglesia, no solo en Filipos. Vemos cartas de diferentes iglesias en las que Pablo trató necesidades, ¿no? Quizás donde más cuestionaron su apostolado fue en Corinto, pero aún así uno ve cómo Pablo trata a la iglesia en Corinto y trata los problemas en Corinto y lucha por el corazón de la iglesia en Corinto, a pesar de que allí fue donde recibió las más duras críticas con respecto a su apostolado, pero nunca tuvo algo personal en contra de la iglesia. De hecho, esas dos cartas de Pablo a los Corintios inspiraron a un obispo de la iglesia que se llama Clemente, que muy seguramente fue discípulo de Pablo, a escribir también 2 cartas más para tratar los mismos problemas, porque aún después de la muerte de Pablo siguieron esos problemas. Y Clemente escribe 2 cartas dirigidas a la iglesia en Corinto, citando a Pablo en 1 y 2 de Corintios, tratando esas necesidades. Ustedes pueden ver esas cartas, 1 y 2 de Clemente, no hacen parte del canon de las escrituras. Por un tiempo se pensó en que debían ser parte, pero finalmente no fueron parte. Primera y segunda de Clemente las pueden conseguir en internet. Primera y segunda de Clemente fueron cartas, que trataban estos mismos problemas. O sea, esta primera y segunda de Corintios inspira a Clemente a escribir también a Corinto tratando necesidades, esas mismas necesidades. Pablo nuevamente les aclara que no dice esto porque esté buscando más ofrendas. Mira lo que dice Pablo. Pablo de ninguna forma se aprovecha de la generosidad de los hermanos en Filipos. Su nota de aprobación en cuanto a la ayuda recibida tiene que ver con la inversión que los filipenses están haciendo, no solo velando por las necesidades de un apóstol, sino también en el avance de la obra del evangelio. Eso era lo que había en la mente de estos hermanos. La generosidad de estos hermanos logró que Pablo tuviera lo suficiente para invertirse en la predicación y expansión del mensaje del evangelio hasta las partes más lejanas de la tierra. Posiblemente Pablo llegó hasta España, posiblemente. Esta generosidad iba a ser premiada evidentemente con otro tipo de dividendos o con otro tipo de premios, por decirlo de alguna manera, especialmente para la iglesia en Filipos. Pablo en el versículo 18 es claro en decir que ya ha recibido todo lo que necesita y aún tiene más. Tiene hasta de sobra con lo que ha recibido de Epafrodito.
es una nota bastante relevante, o en una nota bastante relevante y significativa le señala que es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. No es solo Pablo el que le da su nota de aprobación, es Dios quien manifiesta, según Pablo, su agrado. Dios está agradado de esa ofrenda. De hecho, Pablo en 2 de Timoteo dice que a los ancianos que predican el evangelio se les debe honrar con un doble honor. Y ese honrar con un doble honor no es darle 2 diplomas mensuales. Ese doble honor habla de una ayuda económica, especialmente a los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Pablo lo dice claramente en 2 de Timoteo. Es la misma palabra que se usa para decir honra a tu padre y a tu madre, que no es solamente una honra moral, sino una honra económica. Hay un momento en que los hijos tenemos que hacernos cargo económicamente de nuestros padres. Por lo menos en la teología judía era así. Por eso en Marcos 7 Pablo cuestiona a los fariseos que dicen: ustedes cambian la palabra de Dios para seguir sus tradiciones porque anulan el mandato de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Cuando dicen que no es necesario obedecer el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, dice: porque lo que tengo es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Entonces ellos ¿qué hacen? Cambian ese mandamiento y ponen otro, para ya no honrar a sus padres económicamente, sino supuestamente dar esa ofrenda a Dios, pero la cogían era para ellos. Es lo que dice Jesús en Marcos 7, estudien y verán. Entonces esa honra a los predicadores, a los ancianos que se dedicaban a la predicación y a la enseñanza, era una honra económica, no simplemente una honra moral. Obviamente debe haber una honra moral, pero Pablo se refiere específicamente a una honra económica, especialmente a los que predican el mensaje y se dedican a la enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que está en expansión, lo que está en juego aquí es el evangelio. Vuelvo y les digo, esto tiene que ser algo bíblicamente equilibrado. Cualquier extremo en este caso es vicioso. Pablo fue muy claro que esto no lo hacía porque quisiera más ofrendas, no, tenía suficiente, pero obviamente esto era una ofrenda fragante, es como él dice, esto a Dios le agradaba porque estaba apoyando no solamente a un predicador, sino el avance del evangelio. El interés de Pablo no era exclusivamente sus necesidades, él es claro que aprendió a vivir con mucho o con poco. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no dependía de eso, no dependía, pero tampoco estaba diciendo que estaba mal. Dice: esta es una ofrenda fragante, es algo que Dios ve con agrado. ¿Por qué? Porque estaba contribuyendo no solamente al sostenimiento de un apóstol, sino al avance del evangelio. Eso era lo que estaba en la mente de Pablo, y eso fue lo que inspiró a estos hermanos en Filipos a apoyar a Pablo. De modo que Pablo finaliza esta segunda parte apelando ¿a qué? A la providencia divina. Y es ella lo que va a premiar a los filipenses por su generosidad tan impresionante. Pablo termina su nota dando la gloria a Dios por sus gloriosas riquezas. Entonces mira que Pablo tenía un pensamiento bastante profundo en el carácter de Dios. Pablo no dependía de cosas, digamos, circunstanciales o de cosas materiales. La dependencia de Pablo estaba o residía enfáticamente en la providencia de Dios, en la suficiencia de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase que nos habla de la providencia de Dios, de la soberanía del Señor, ¿no? Y cuando hablamos de la providencia de Dios, significa que Dios sustenta y sostiene su creación, que no hay problema, ¿sí? Sustenta y sostiene su creación. Él no fue el que nos dejó aquí, nos hizo y se fue y de pronto va a volver. No, es eso, es algo mucho más profundo. Finaliza el tercer bloque con los saludos especiales de parte de Pablo en el versículo 21 al 23, cuando dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos de parte de todos los santos, especialmente de los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Entonces Pablo
en una muestra típica de cariño y amor cristiano, y como lo hace en todas sus cartas, porque es que es en todas sus cartas, termina enviando saludos. Y saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Fíjate que para él todos sus hermanos son santos, o sea, él no declina la visión que tiene con respecto a los hermanos. También hace extensivo un saludo a los hermanos, de los hermanos que están con él, ¿no? Sus colaboradores, en especial Timoteo. Envía saludos de parte de todos los santos, especialmente de los de la casa del emperador. No son los familiares del emperador, sino los empleados del palacio o sus dependencias, tanto libres como esclavos. Muchos eran discípulos. Fíjate el impacto de la predicación de Pablo, que aún en el palacio del emperador había cristianos. Ustedes saben lo que significaba ser cristiano en un contexto de esos, en que literalmente tu vida estaba en riesgo. Mira el impacto del mensaje de Pablo en un contexto así. Un ejemplo de que nuestros hermanos tenían un celo, pues, denodado, impresionante por la predicación del evangelio, aún en lugares como los que estamos señalando. Necesitamos, en virtud de esto, seguir llevando el mensaje a lugares donde creemos que no es posible llevar el evangelio, o en contextos en los que consideramos que no es posible, que es demasiado difícil. Pues allí en esos contextos es donde tal vez va a dar más fruto el evangelio. Pablo se despide con una bendición final de gracia para sus hermanos filipenses. Y fíjense que no es un saludo cliché tampoco. Es un saludo que también refleja una cristología muy profunda. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. No es una frase de cajón, es una frase que realmente tiene un contenido cristológico muy profundo. Habla del Señor y de Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu, o sea con ustedes. Entonces son muchas y valiosas las lecciones aprendidas en la carta de Pablo a estos hermanos en Filipos. Que cada una de estas lecciones que vimos nos deben, pues, a tener un amor más profundo por Dios y por su iglesia. Es como el deseo, pero también una convicción mucho más fuerte de la necesidad y la obligación de predicar el mensaje del evangelio aún en lugares que no imaginamos, o aún en circunstancias que tal vez no imaginamos, como esta, por ejemplo, que es una circunstancia que realmente ha sido profundamente inusual para todos. O sea, jamás pensamos que íbamos a estar en una situación como esta, pero estamos en una situación como esta. Y aquí es donde la frase "todo lo puedo en Cristo que me fortalece" cobra mucho más sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es de Cristo de quien debemos nosotros depender. Es en Cristo en quien debemos encontrar fortaleza. Es Cristo quien nos fortalece. Es Cristo quien debe ser suficiente para nosotros. Aun si las circunstancias no cambian, nosotros somos fortalecidos. Nosotros en las circunstancias crecemos, maduramos. No somos gobernados por las circunstancias. No somos gobernados por nuestros miedos. No somos gobernados por nuestros temores. No somos gobernados por nuestras carencias o nuestras debilidades, sino que somos, a pesar de eso, fortalecidos, soportados por la gracia del Señor Jesucristo. Ese es el lugar en donde más seguros podemos estar. Hermanos, muchas gracias. Era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero les haya podido animar. Vamos a terminar con una oración y gracias a todos. Amén. Vale, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por esta carta a los filipenses, mi Señor. Bendice este tiempo, bendice este estudio. Te oro para que estas lecciones que aprendimos, o estas cosas que aprendimos, podamos seguirlas profundizando, podamos seguir estudiando esta carta tan valiosa y poder seguir aprendiendo y sacando esos tesoros que nos ayudan, Señor, a permanecer fieles y firmes en nuestro caminar como cristianos. Señor, te pido que nos ayudes, que nos guíes con tu Espíritu, Señor. Que tu palabra sea lo que nos fortalece, lo que nos edifica, lo que nos construye en momentos tan históricos y tan determinantes para nuestra vida como los que estamos viviendo, Señor. Permite que sea tu paz la que nos gobierne, que sea tu paz la que nos dirija. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí conmigo, Señor, que están pasando este tiempo conmigo y juntos. Dios mío, ayúdanos a
a caminar contigo y unos a otros como hermanos en esta situación y en cualquier otra situación, Señor. Que podamos decidir junto con Pablo verdaderamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Gracias por este tiempo como amigos, como hermanos. Bendícelo, mi Señor. Te agradecemos por todo, Padre, y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Señor. Amén. Gracias, hermanos, a todos. Gracias a todos, qué especial. Gracias. Amén, qué bueno. Es muy especial. También los extrañamos un montón, Pachito. Nubia Camacho, qué bueno verte, qué especial. Saludos al Marcelo Suárez, Rocío Estela, qué bueno verte. Orlando Huertas, gracias, mi hermano. Qué bueno verte, un abrazo fuerte para Marta, para tus hijos. Realmente los recordamos con un amor muy especial. Guillermo Aldana, mi hermano, ay, qué bueno Omaira. verte. Saludos a Omaira de parte de mi esposa. Un abrazo fuerte para los dos. Qué rico verlos. Gracias a todos. Natalia Rojas, gracias. Ana Lucía Castro, gracias. Azu Sena. Tip Kadri, qué bueno verte aquí, mi hermano. Gracias. También a Bellastig, un abrazo fuerte. Diego Andrés Flores, muy buenos días. Ya estás con tu Facebook. Mauricio Castelblanco, muy buenos días. Gracias, mi hermano. Tito Vera, buenos días. ¿Cómo estás? Ricardo Andrés Quiñones, muy buenos días. Saludos a Sandra y a los chicos, a los pequeños. Ana Liris, muy buenos días. Gracias por estar acá. Hola, Henry Burgos, mi hermano. Qué especial tenerte. Un abrazo a nuestra amada Carmen, que la recordamos mucho, los extrañamos mucho a los dos. Qué bueno verte, mi hermano. Él es médico también, Henry Burgos, en Bolivia. Daniel Eduardo, qué especial tenerte. Mary Sierra y a don Alejo, qué bueno verlos. Rosita Bermúdez, muy buenos días. Gracias, Erika Paduraru también. Amén, hermano, gracias. Un abrazo fuerte. Bienvenida Sánchez, muy buenos días. Liliana Pacheco, saludos. Mi Lili, a Gio, un abrazo fuerte. Daniela. Y a tu hija Daniela. Gracias. Nelson Contreras, un abrazo fuerte, mi hermano. Saludos a tu familia. Eurípides Muñoz, mi querido amigo, el discípulo más caro que hay en el movimiento. ¿Quién? Euro. Gracias por preguntar. Me salió bien el chiste. Dora Luz, muy buenos días. Gloria Isabel Rojas Rosso, gracias por el tiempo, muy especial. Eugenio Grisales, gracias a todos por participar de este devocional, por este tiempo juntos, realmente es muy especial. Recuerden seguir orando por todos los hermanos. Gracias, Huguito. Adrián Graciano, gracias. Saludos a doña Virgelina nuevamente. Martica de la Cruz, gracias. Joana Hernández y Marro, que están ahí, muchas gracias. Gracias a ti, Euro. Marcelita Londoño, Luz Marina, Janet Talero, gracias, muchas gracias a todos ustedes. Claro que sí, Nubi, voy a darle los saludos a mi esposa. Un abrazo fuerte, los recordamos mucho. Jeremías el Chapín, qué bueno verte, mi hermano, un abrazo fuerte. Verónica Londoño, gracias. Normita Céspedes, un abrazo también para ti. Mami, gracias, un abrazo fuerte. Don Jorge Londoño, muchas gracias. Gloria Isabel también, un abrazo fuerte. Ivonne Noriega, muchas gracias a ti, mi amiga, por estar acá. Cecilia Jiménez también, un abrazo también. Ay. Nelly Grafe, un abrazo fuerte, gracias. John Muñoz, qué rico el tiempo, gracias. Sandra Liliana, un abrazo fuerte para Guillermo y Omaira, muy especial, sí, muchos recuerdos muy especiales. Bastantes. Paula Andrea,
Gracias, mi amiga, gracias por el tiempo. Fabián Forero, igualmente, buen día, mi hermano. Hugo Adrián, un abrazo fuerte. Catalina, un abrazo fuerte. Félix Jones, un abrazo fuerte para ti y tu esposa, mi hermano. Un abrazo. Julio Bernardo Melo, un abrazo para ti también, gracias. Viviana Murillo, un abrazo fuerte también para ti. Rosita Ángela González, un abrazo fuerte. María Félix, muchas gracias. A ti, un abrazo fuerte, gracias por estar siempre ahí. Nelson Contreras, Aneli, gracias. gracias. Un abrazo fuerte para tu esposo también. Claro, gracias, mi hermano, gracias. Gracias por orar por nosotros, de verdad, muchas gracias, es muy especial. Necesitamos mucho sus oraciones. Xavier Socha, gracias, mi hermano, nos vemos ahorita. Un abrazo fuerte. Gracias a todos, hermanos. Como siempre les he dicho, que la paz de Cristo los acompañe siempre. Un abrazo fuerte con todo mi corazón, los amo mucho. Y mañana nos vemos en un estudio nuevo ya de la carta a los Colosenses. Entonces va a ser muy especial. Espero que el estudio de esta carta también nos anime y nos fortalezca. Un abrazo fuerte. Gracias y nos vemos. Chao.